Bienvenidos a nuestros videos de geometría analítica. En esta oportunidad estaremos trabajando la distancia entre puntos y particularmente usaremos este trabajo de distancia entre puntos para ver el uso en demostraciones. Y paralelamente vamos a hablar tanto de distancia entre puntos como de cómo se construyen demostraciones en geometría analítica de una manera muy global. Bien, entonces el problema que se nos plantea es el siguiente. Pruebe que la suma de los cuadrados de las distancias a cualquier punto XY desde los vértices opuestos de cualquier rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus distancias a los otros dos vértices. Bien, yo aquí cambié la palabra demuestre, que luego, como aparece usualmente en los textos, por la palabra pruebe. Eso por una razón, y es que usualmente cuando las personas le piden que demuestre, posiblemente crea un bloqueo mental porque piensa que demostrar es mucho más difícil que probar. Hay una discusión frente a eso que no es el objetivo de este video, pero eventualmente ensaya probar la palabra demuestre por la palabra pruebe y pareciera que psicológicamente la cosa afecta menos y usted se sentirá con más herramientas para afrontar una prueba que una demostración. Pero bueno, no es el asunto de este video y miraremos entonces de manera global, como les digo, cómo abordar este problema o problemas similares. Entonces lo primero que uno tiene que fijarse es que se haga la representación más simple de esta situación que está planteada acá. Ojo, es una representación simple, pero no particular. Es decir, tiene que ser englobar lo que dice el enunciado, tener un punto cualquiera y un rectángulo cualquiera. Ahora bien, esa representación más simple procura que el rectángulo, en este caso el rectángulo que es nuestro objeto de partida, esté ubicado en una posición que sea lo más simple, pero que a su vez implique lo siguiente, y es que no exista pérdida de generalidad. Entonces, usualmente se sugiere que sin pérdida de generalidad ubiquemos uno de los puntos del objeto en 0, 0, si estamos trabajando en R2. Y los otros puntos ubiquemos la figura de manera tal que logremos cierto grado de simetrías que no pierda la generalidad y sin embargo permita hacer una representación simultáneamente más simple posible. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es el objeto con el que estamos trabajando. En este caso es la distancia entre puntos. La distancia entre puntos. Entonces en este caso pues tengo que recordar la fórmula de distancia entre puntos. Ahora bien, aquí está la representación más simple. Cogemos, como les decía, un punto en el origen, en 0, 0, y sin pérdida de generalidad, que es el segundo aspecto, tomamos el rectángulo con lados paralelos a los ejes. Miren que en la base de este rectángulo es A y la altura es B. Y teniendo en cuenta eso, con los lados paralelos a los ejes, ya tengo cómo notar los puntos, los vértices del rectángulo. Uno de los vértices estará en A, 0, el otro vértice estará en 0, B, y por lo tanto, el cuarto vértice estará ubicado en el punto de coordenadas A, B. Y tengo un punto general XY. Este punto puede estar en cualquier lugar del plano, incluso en uno de los vértices del triángulo, incluso en el interior del rectángulo, incluso sobre los lados del rectángulo, ¿sí? En cualquier posición. Ahora bien, ¿qué es lo que se quiere demostrar entonces? Dice que la suma de los cuadrados de las distancias a dos vértices opuestos, entonces vamos a coger dos vértices opuestos, Q y S. Entonces vamos a mostrar que la suma del cuadrado de la distancia de P a Q más la suma del cuadrado de la distancia de P a S, míralo aquí, es igual a la suma de los cuadrados de las otras dos distancias a los otros dos vértices. Entonces, los otros dos vértices que tenemos en este momento pues serían los vértices T y R. O sea que la distancia de PR cuadrado más la distancia de PT al cuadrado debe ser igual a la suma que tenía anteriormente. Una vez planteada esa igualdad, que es la que propone la demostración o la verificación en este caso, recurrimos a nuestro objeto matemático, la distancia entre puntos. Como está el cuadrado, pues no necesito el radical, ¿cierto? Y entonces planteamos distancia de P a Q al cuadrado. Sería de P a Q. Como las coordenadas de Q son 0, 0, pues quedaría x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Reemplazando acá. Más ahora la distancia a el otro punto que es ese. Entonces sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado.
Desarrollamos los cuadrados. X menos 0 es X, X al cuadrado, Y menos 0 es Y al cuadrado. Y aquí dejamos esto como X menos A cuadrado más Y menos B al cuadrado. Podríamos desarrollar esos cuadrados, pero inicialmente pues no lo hagamos, ¿sí? No se limita a hacer lo que estrictamente requiere. Ahora miremos la del otro lado de la igualdad, es decir, vamos a mirar el lado derecho de nuestra igualdad y es la distancia de P a R al cuadrado más la distancia de PT cuadrado. Vamos de P a R, de P a R. Entonces sería X menos A al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, más la distancia de P a T. Entonces tengo el punto P y el punto T. Sería X menos 0 al cuadrado, más Y menos B al cuadrado. Nuevamente ponemos acá X menos A cuadrado, Y menos 0 es Y cuadrado, X menos 0 es X al cuadrado, y Y menos B quedaría al cuadrado. Y noten que evidentemente estos resultados son iguales, haciendo una reordenación de términos, ¿no? Tenemos X menos A cuadrado, aquí está, Y cuadrado está aquí de segundo término, X cuadrado que es nuestro primer término en la expresión de arriba, y Y menos B cuadrado que es nuestro último término en ambos casos. Por lo tanto, la igualdad se satisface. Y queda demostrado nuestro teorema. Bien, vamos a visualizar el asunto en GeoGebra. Aquí hice una construcción, ya pasamos a la construcción como tal. Y lo que hemos hecho es esto. Voy a poner aquí la suma de los segmentos, ¿cierto? F más G, este segmento rojo, F cuadrado más G cuadrado. Y del otro lado de la igualdad, H cuadrado más I cuadrado. Y verificamos que los resultados son los mismos. Vamos a mirar la construcción en GeoGebra para que también miremos algunos aspectos de lo que decíamos inicialmente frente a la demostración. Entonces aquí tendríamos lo siguiente, mire. Tengo aquí la construcción, he hecho mi rectángulo, puedo modificar las dimensiones de ese rectángulo con este deslizador. Ahí lo puse hasta cierto valor, podría ponerlo aún mayor. Y aquí hemos puesto nuestro B, y ahí está. Y miren que al mover las dimensiones del rectángulo, pues la cosa no cambia. Pero además tampoco debe cambiar si muevo el punto P. Obviamente los valores cambian, ¿no? Obviamente la suma de los cuadrados cambian, pero la igualdad se sigue satisfaciendo, mire. No importa dónde ponga el punto P, si lo pongo muy lejos o muy cerca, no importa. Incluso si lo pongo, como les decía, en el interior del rectángulo, miren, se sigue cumpliendo para cualquier punto que sea en el interior del rectángulo, o si lo pongo en uno de los vértices del rectángulo, o si lo pongo sobre los lados del rectángulo. Independientemente de eso, se cumple la igualdad. Y se cumple, voy a animar esto, se cumple independientemente que cambie las dimensiones del rectángulo. Miren que va cambiando simultáneamente, ¿sí? Vamos a detenerlo, vamos a tener uno de ellos. Y evidentemente la igualdad se sigue manteniendo, ¿sí? Se sigue manteniendo. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Intenten hacer algunas demostraciones, por ejemplo, de los libros clásicos como Lehmann. Recuerden siempre ubicar las cosas de la forma más simple posible, pero sin pérdida de generalidad. Es un aspecto que es un poco difícil de manejar realmente en las demostraciones. Les voy a decir que es sencillo, porque muchas veces uno dice, bueno, un triángulo, y trata de ubicar, por ejemplo, triángulos específicos como rectángulos o equiláteros o isósceles. Pero si le dicen un triángulo, usted debe verificar que sea cualquier triángulo, cualquiera. Si le dicen un triángulo isósceles, pues garantice que sea isósceles. Muchas gracias por visitar nuestra página, esperamos sus comentarios y sus sugerencias en nuestro canal. Gracias.